Hoy tenemos una conferencia dentro del ciclo de workshop internacional, la profesora invitada, Belinda Tato. Tenemos la suerte de tenerla aquí. Belinda es fundadora del estudio Ecosistema Urbano, junto a José Luis Vallejo, su socio, que lo fundaron en Madrid en el año 2000. Al mismo tiempo, Belinda hace 10 o 12 años que da clases en Harvard y ha impartido clases y workshops en distintas universidades internacionales y aquí españolas. Ecosistema Urbano está especializado en arquitectura, empezaron diseñando espacio público y a medida que ha desarrollado su obra han ido especializándose en consultoría y en el expertise de teoría sobre, digamos, espacio público, ciudad, dentro de una combinación entre teoría y práctica, tanto a nivel docente, que es lo que hace en Harvard, como de algún modo esos vasos comunicantes que siempre explicamos, ¿no? Desde la teoría, la docencia y la práctica, pues ella lo practica tanto en revistas especializadas como papers de investigación y al mismo tiempo en la práctica diaria, tanto en la parte de consultoría como en la parte de diseño urbano. Entonces, no me alargo más. Belinda, que esta mañana ya nos has hecho un poco de explicación de quién eras y, bueno, pues adelante y gracias por estar aquí. Yo creo que sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra paciencia. Perdón por los problemillas técnicos. Vale, pues al grano, ¿no? Como decía, esta mañana hemos tenido la oportunidad de trabajar en muchas partes del mundo, lo cual nos ha permitido trabajar en distintos contextos, ¿no? Me pedían hace poco que hiciésemos una conferencia sobre materiales y me decían, ¿puedes presentar un poco los materiales con los que trabajáis? Y dije, sí, claro. Los materiales con los que trabajamos, como os decía esta mañana, están en medio ambiente, el agua, la vegetación, el aire y la temperatura, en tecnología, el conocimiento, la energía, la información y en la componente social, la colectividad creativa, la participación, las experiencias y la comunicación. Es decir, estas son, como digamos, nuestra paleta de materiales, nuestra paleta de herramientas. Bueno, este es el gráfico que os presentaba esta mañana, un poco donde hablo de estas distintas estrategias de las distintas patas en que hemos trabajado, y lo que voy a hacer ahora por la tarde es ilustrar, cuando hablo de que el espacio público es pedagógico o cuando hablo del ecosistema urbano, pues un poco ilustrar proyectos que muestran un poco cómo lo hemos materializado, ¿no? Voy a empezar con la componente medioambiental y voy a hablar de vegetación y de agua. Este es un proyecto en las afueras de Madrid, es una escuela pública, es un concurso que se lanzó. Perdón, ¿no se oye bien? Vale, sí. Es un concurso que para definir una escuela infantil para niños de 0 a 3 años y, bueno, nosotros somos arquitectos, nos presentamos al concurso, pero tuvimos la suerte de ganar, pero en el desarrollo del concurso nos dimos cuenta de la propuesta que realmente el agua es un tema fundamental. Estamos en el sur de Europa y bueno, vivimos en un contexto en el que el agua es un problema y va a ser, sabemos ya, tenemos la información, va a ser un problema más agudizado en los próximos años. Con lo cual nos parecía fundamental generar un edificio que no solo optimizase, por supuesto, el consumo energético por el diseño del edificio, pero que además pudiera reutilizar sus aguas residuales. No estoy hablando solo de las pluviales, estoy hablando de las residuales. En ese sentido, creamos una escuela infantil que tiene esta laguna de macrofitas. Identificamos una empresa experta española que trabaja con este sistema en muchas partes del mundo, hasta para conseguir agua potable. Nosotros no es agua potable, lo que hacemos es agua lo suficientemente con el grado de limpieza y de pureza necesario para poder regar, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta laguna que estáis viendo frente a la escuela es una laguna que está recogiendo las aguas residuales de los cuartos de baño y de las cocinas de la escuela. Tienen un pretratamiento en un compartimento bajo tierra y de ahí pasan a esta laguna de macrofitas que las raíces de estas plantas están limpiando el agua, ¿vale? Es decir, las plantas tienen una componente performativa, por decirlo de alguna manera. Aquí veis un poco las piezas de plástico. Esta empresa lo que tiene es como la patente sobre estas piezas de plástico, pero básicamente estos son plantas naturales que lo que hacen es flotar y las raíces están en permanente contacto con el agua y la están limpiando. Y lo que hacemos es acumular o almacenar el agua limpia bajo tierra en este depósito y alrededor del depósito para poderla reutilizar. ¿Por qué hicimos esto? Lo primero, porque, como he dicho, el agua es un problema. Y lo segundo, porque en todo este espacio alrededor queríamos generar
praderas verdes, ¿no? De nuevo, porque la pradera verde tiene esta componente que da frescor, que da gusto, queríamos tener árboles y nos parecía que solo podíamos estar regando si teníamos la capacidad de reciclar el agua y no utilizar agua potable para riego, ¿vale? Otra de las características de este edificio es que realmente es un polígono industrial, con lo cual el contexto urbano es bastante duro en términos de ruido, en términos visuales, en términos de paisaje, en términos de contaminación incluso. Entonces era muy importante poder generar una especie de área de protección. Aquí se ven los colores, están un poco distorsionados, pero bueno, lo que hacemos es trabajar con una topografía, es decir, generar una topografía artificial que hace que los niños de 0 a 3 años tengan este espacio público, que no era un requerimiento para nada del concurso, pero poder tener un espacio de libertad, un espacio de juego, un espacio de encuentro y un espacio social. No he contado que este área de las afueras de Madrid es una zona muy suburbana, que la gente se mueve en coche permanentemente para todo. Entonces nos imaginábamos esta estampa de los padres tirando a los niños desde el coche, ¿no? Porque no se puede aparcar, porque no se puede parar, porque no tal. Y sin embargo lo que hacíamos es generar esta plaza donde necesariamente hay que entrar caminando a la escuela y hay que salir caminando, ¿no? Era un poco intencional por generar un espacio social que ahora mismo es inexistente en la ciudad. Bueno, es un poco el edificio tiene por supuesto su categoría clase A, eficiente energéticamente. Trabajamos con estos toldos para protegernos del sol en verano, pero con esta gran ventanal hacia sur para captar la mayor cantidad de sol durante el invierno, que nos reduce el consumo energético, y sobre todo el edificio opera principalmente en los meses menos calurosos. Y luego esta imagen un poco de cómo es el edificio, ¿no? El edificio, como decía esta mañana, en el fondo lo que nosotros diseñamos son como plataformas o infraestructuras que la gente va a utilizar en maneras que a veces es incluso difícil anticipar, ¿no? Aquí se ve la laguna de macrofitas. Como veis, las macrofitas crecen, de hecho se secan todos los inviernos y luego vuelven a ponerse verdes en primavera. Y bueno, esta idea de generar una pradera que no es un espacio cerrado, no es el jardín, ni el parque, ni el patio del colegio, es simplemente espacio público y se ha convertido en un referente en la ciudad de Rivas, ¿no? Y insisto en esta parte porque esto conecta con lo social, ¿no? Cuando hablamos de participación, yo no me refiero solo a que vamos a hablar con la gente para ver qué es lo que quiere, sino en este caso, por ejemplo, la participación tuvo que tener lugar con los funcionarios que tienen que cuidar esa laguna de macrofitas. Es decir, porque en el fondo cualquier tipo de nuevo elemento está generando un nuevo protocolo de mantenimiento, por ejemplo. Y si ellos no están de acuerdo o se niegan absolutamente, la laguna sería un absoluto fracaso, ¿no? Entonces, al final, los arquitectos que operamos en la ciudad, cualquier cosa que queremos modificar a cómo se hacen las cosas de manera habitual, requiere un diálogo, y ese diálogo ya es parte de la participación. El edificio ganó varios reconocimientos y varios premios y estamos muy contentos, pero bueno, lo más interesante es que al final la gente lo ve como un edificio de ellos y como digo, ese espacio público es educativo, porque todo el mundo que vive en Rivas sabe que esa laguna está reciclando y reutilizando las aguas residuales del edificio, ¿no? Entonces eso ya es como lanzar un mensaje. Bueno, cambiamos de contexto. Esto es la ciudad de West Palm Beach, en Florida, en Estados Unidos. Nos presentamos a un concurso que buscaba ideas para 3 elementos de esta ciudad. Por un lado, el waterfront. Por otro lado, las calles traseras de los edificios, que como sabéis, como habéis visto en las películas, los alleyways son estos espacios, bueno, donde siempre pasa algo horroroso, porque como no están iluminados, no están limpios, y se utilizan principalmente pues como espacio para traer los servicios, para la limpieza, etcétera, ¿no? Y por otro lado, un edificio garaje, que es un edificio público que la ciudad quería, bueno, promoverlo para hacer algo. El brief del concurso era extraordinariamente abierto, o sea, buscaban ideas, no había un programa muy claro, ¿no? Y bueno, yo como española, muy habituada al uso del espacio público, incluso cuando hace calor, pues cuando viajamos allí la primera vez nos quedamos, era octubre ya, nos quedamos muy perplejos porque aunque hace calor, es tolerable de acuerdo a nuestra cultura y sin embargo la gente no puede estar en el espacio público. Hay una cultura absolutamente fuerte, brutal, del aire acondicionado, es decir, de estar a 17 grados todo el tiempo, ¿no? Entonces en invierno tienes que quitarte el jersey, digo en Estados Unidos en general, en invierno tienes que quitar el jersey para entrar a un sitio y en verano tienes que poner un abrigo. Eso es una cosa brutal. Entonces, ¿esto qué significa? Pues significa
que, de nuevo, de acuerdo a mi cultura, el espacio público es absolutamente delicioso y se puede estar prácticamente todo el año, excepto 2 meses en verano, que sí que es verdad que son duros, y sin embargo la gente está 2 meses al año fuera, el resto del tiempo está en el restaurante con aire acondicionado, en la oficina con aire acondicionado, en el shopping mall con aire acondicionado, es decir, una vida muy de interior, ¿vale? Nosotros venimos de esta cultura mediterránea donde se está tanto tiempo en el espacio público, etcétera. Por supuesto, Waterfront es un espacio complejo porque también tiene estos eventos climáticos que lo hacen absolutamente vulnerable, ¿no? Y además ya se sabe, ya se tiene la predicción de que el nivel del mar va a subir 3 pies, un equivalente a 1 metro, en los próximos 100 años o 80 años. Ante este contexto, un poco lo que nos imaginábamos era cómo hacer ese Waterfront más accesible, cómo poder poner más programas que lo hagan más interesante, ¿no? Porque al final un waterfront donde no pasa nada, de hecho la ciudad se llama West Palm Beach, no tiene playa y el contacto con el mar, como habéis visto, es un contacto muy áspero, ¿no? No hay ninguna experiencia, no hay restaurantes al lado del agua, no se puede hacer nada al lado del agua, ¿no? Y nos imaginábamos pues como hacer una serie de pabellones climáticos que permitiesen en el contexto de West Palm Beach que la gente estuviese cómoda térmicamente y por tanto utilizar más el espacio. Por supuesto, todo el catálogo de cómo trabajar el tema del sea level rise y cómo empezar a diseñar un waterfront que tenga ya las soluciones no para ahora, sino para los próximos 20, 40, 60 u 80 años. Estas cúpulas bioclimáticas, de nuevo, con esta idea del mantenimiento, de la larga duración, tenemos que trabajar con sistemas que ya existen. Yo siempre digo que nosotros no inventamos nada. Lo que hacemos es buscar qué es lo que hay, qué es lo que existe en el mercado, qué tiene la industria que podemos utilizar de otra manera, ¿no? Entonces, pues trabajamos con ventiladores, con vegetación, con aspersión de agua, etcétera. Es decir, con elementos que ya existen para generar estas cúpulas bioclimáticas que permitiesen distintos usos, ¿vale? Aunque un poco menciona que eso está conectado también con lo que hablábamos de esta mañana, ¿no? Con la parte de equidad. A mí me sorprendió mucho porque, de nuevo, en Europa hay unos estándares de espacio público que, independientemente de tus ingresos o de tu capacidad económica, la ciudad es bastante equilibrada. Toda la ciudad, me pregunto, toda Gerona tiene alumbrado público, tiene aceras, tiene transporte público y tiene mobiliario. Bueno, pues eso no es así en todo el mundo, ¿no? Hay partes del mundo, entre otras Estados Unidos, que a veces el centro está impoluto, todo es perfecto y en cuanto sales 2 manzanas no hay aceras o no hay suficiente alumbrado público o desde luego no hay transporte, ¿no? Entonces, cuando hablamos de equidad es que la desigualdad es muy grande. Entonces, uno de los objetivos también de este proyecto era poder generar un espacio público que permitiese a personas de menos recursos poder usar el centro, que no sea solo venir al centro a entrar a un restaurante y comer o entrar al shopping mall a comprar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una plaza es una piscina, ¿no? ¿Y qué pasaría si, de nuevo, esa piscina es pública y accesible universalmente, ¿no? El otro componente que decía es el tema del edificio. Existía un edificio que es un garaje y a nivel de propuesta en el concurso lo que planteábamos era intervenir poniendo una pieza encima del garaje existente. Es decir, no proponíamos su demolición sino su reutilización. Por supuesto, con muchas estrategias por supuesto, climática, de uso, de movilidad, etcétera. La idea era convertir, aquí veis un poco la parte de abajo es como el garaje existente y lo de arriba es la pieza que proponíamos poner encima y la idea es generar, esta idea de edificio público, ¿no? Este lazo rojo que veis es un recorrido, ¿no? Que lo recorre en toda su magnitud hasta el rooftop, ¿no? Y cómo este espacio de buffer entre el edificio existente y lo que está encima se convierte también en una plaza elevada, una plaza pública, ¿no? Es decir, un poco enfatizar en un contexto donde lo privatizado domina la escena urbana y realmente si no tienes recursos tienes muy poquitas cosas que hacer en la ciudad, cómo poder empezar a generar espacios públicos y asequibles y accesibles a todo el mundo. Por supuesto, el edificio tenía su estrategia climática, ¿no? Cómo poder protegerte del sol. Hicimos todo un estudio energético y climático del edificio que nos permitió entender que efectivamente era complicado no tener aire acondicionado durante 2 meses, pero el resto del año era perfectamente viable y lo que planteábamos era un edificio con distintos grados de confort térmico. Es decir, hay actividades que requieren absoluto, por ejemplo, esta sala es cerrada, o hay muchos ordenadores o lo que sea, están emitiendo calor. Es decir, cómo poder tener distintos gradientes y cómo poder adecuarlos a los distintos usos, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues este espacio intermedio entre la fachada y el interior es un espacio que perfectamente solo con la protección solar que facilita la vegetación o los textiles se puede utilizar.
o cómo tener este patio verde, un patio natural que genera corrientes de aire, etcétera, ¿no? Es decir, distintas estrategias para distintos programas y usos. La cubierta, desde la cual se va a poder ver todo lo que es el waterfront. Y esta idea de el edificio, la idea era tener un edificio que fuera accesible 365 días al año y 24/7, con distintos programas y con distintos usuarios, y cómo a través de los requerimientos climáticos y de programa podíamos hacer las distintas circulaciones para que funcionase perfectamente. Siguiente material, aire y temperatura. Bueno, este es un proyecto que hicimos en Madrid, que es uno de los primeros proyectos que hicimos y bueno, pues probablemente uno de los más notorios por el momento en el que se hizo. Fue un concurso de la ciudad de Madrid para mejorar un bulevar que existe en un nuevo desarrollo, ¿no? Estos nuevos desarrollos de Madrid eran desarrollos muy poco mediterráneos, en el sentido de que toda la actividad económica se pone también en un centro comercial y todo el barrio está diseñado para el coche, para la velocidad del coche y para la escena del coche, ¿no? Nuestra primera aproximación es este bulevar puede ser mucho más amigable para los peatones, desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de materialidad, etcétera. Entonces, no solo generamos los pabellones que vais a ver ahora, sino que multiplicamos por 3 la trama de árboles que había existente, ¿no? Y la idea era generar confort climático. Nos dimos cuenta que la mejor manera de generar confort climático es con árboles, pero los árboles requieren una serie de años hasta que están crecidos, con lo cual generamos estos pabellones que tienen bueno, pues un captador de aire que lo circula, lo pone en contacto con agua atomizada y genera un clima. El agua fría pesa más, desciende y genera un microclima en la parte de abajo. Aquí veis un poco uno de los pabellones y un poco el efecto, ¿no? Al final esto era un cruce de calles normal y corriente, un cruce de calles, 2 stop, ¿vale? Y se convierte en un pabellón y se convierte en un espacio público hasta el punto de que bueno, pues los jóvenes se bajan ahí a tocar guitarra y a charlar las noches de verano, ¿no? Que era la idea, era generar un espacio de confort climático en un contexto como Madrid, donde hace mucho calor los meses de verano. Como estábamos interviniendo en un barrio que estaba recién construido, la urbanización estaba recién hecha, partíamos de la idea de poder reutilizar todos los elementos que fueran posibles. Es decir, esta acera no es una acera que nosotros diseñamos, es una acera que ya estaba ejecutada. Este carril era un carril de aparcamiento y nosotros decidimos convertirlo en árboles de alineación. Este era un carril de circulación y cogimos los bancos que ya estaban ahí, los reconfiguramos y añadimos árboles. Es decir, todo este espacio que veis aquí era espacio que estaba dedicado a los coches y que nosotros lo conquistamos para las personas. Es decir, cambiamos totalmente la sección de la calle, que es el ejercicio de un equipo de vosotros, ¿no? Cómo mirar la calle y las posibilidades que tiene, porque además hicimos un pequeño estudio, análisis de tráfico, y nos dimos cuenta que esta calle realmente no tenía un gran tráfico. Y sin embargo, todo el PAU estaba organizado y diseñado con 4 carriles de circulación y 4 carriles de aparcamiento, ¿no? Era una locura, era un monumento al coche cuando era absolutamente innecesario. Un poco la idea, ¿no? Para que veáis, el interior de esos pabellones tiene vegetación y ahora es muy sorprendente porque cuando uno entra lo que oye son pájaros. Son pájaros. Yo digo, les hemos engañado a los pájaros porque piensan que están en un árbol. O sea, es brutal, es increíble. Hay muchísimos pájaros que han anidado en la propia estructura y es como, bueno, pues es intenso. Y la idea también de cómo estos espacios se han podido utilizar y se siguen utilizando de maneras que no entendíamos, ¿no? Aquí veis un poco cuando estaban probando el sistema de agua. En Madrid la temperatura en verano es muy alta, podemos alcanzar 40 grados fácilmente o más, y la humedad relativa es muy baja, es del 40%, con lo cual para generar ese confort necesitamos subir la humedad, ¿de acuerdo? Entonces, en esta foto se ve el agua tanto porque es una foto que se hizo en invierno, cuando estaban testando, estaban probando los sistemas. Si esto funciona en verano, realmente el agua es imperceptible, no la ves, porque básicamente desaparece de manera inmediata. Y bueno, un poco la cantidad de eventos que ha habido, ¿no? Yo sé que ha habido partidos de fútbol, exhibición de gimnasia, reuniones de vecinos, conciertos de todo tipo, etcétera, ¿no? Baile, concursos de patata frita, de tortilla, quiero decir. Es decir, esta idea de que también al final nosotros generamos infraestructuras y es la gente quien decide, imagina cómo utilizarlas. Esto fue en el año 2005-2007, acabamos 2008,
Y en el año 2008 nos llaman del Ayuntamiento de Madrid porque hay una exposición internacional que se hacía, no sé ahora cómo está la cosa, cada 2 o cada 4 años. Y ese año, en el año 2010, se iba a hacer en Shanghái, en China. Invitaron, entonces las ciudades tenían que hacer una propuesta y si les seleccionaban les daban un espacio, un pabellón, ¿vale? La ciudad de Madrid presentó una propuesta y ganó un espacio y nos llamó para hacer el espacio público dentro de esa propuesta. El lema de este año de la exposición internacional se llamaba Better Cities, Better Lives, mejores ciudades, mejores vidas, ¿vale? Y era interesante porque, a pesar de que había grandes urbanistas y arquitectos involucrados, lo que era el diseño, el master plan del espacio de la Expo era absolutamente insoportable, porque en Shanghái tienes humedad muy alta y temperatura muy alta, con lo cual es insoportable, ¿vale? Entonces la gente, esta foto es una de las muchas que tuvimos en ese momento, la gente no aguantaba en el espacio público esperando para los pabellones, porque morías de calor, ¿vale? Entonces nos llaman y dijimos, vale, de acuerdo, el principio es el mismo, es generar confort climático, pero las medidas tendrán que ser diferentes porque las condiciones son distintas. Trabajamos con estos ingenieros, AST, estuvieron haciendo simulaciones de qué pasa si proteges del sol, qué pasa si generas una brisa con un ventilador, qué pasa si abres por aquí, qué pasa si abres por allá. Y bueno, y el resultado es este, es un pabellón que tenía 3 capas, una capa interior de proyección, otra intermedia de oscurecimiento y otra exterior de protección solar, y la idea era que pudiese utilizarse tanto de día como de noche para distintos tipos de programas. Aquí se ve un poco cómo se despliegan estas capas, y para generar ese confort teníamos un ventilador de 7 metros de diámetro, un ventilador sobre un eje telescópico que se aproxima al suelo o se levanta del suelo dependiendo de las condiciones. Es decir, todo este elemento estaba conectado a unos sensores climáticos que lo que hacen es medir y configurarlo para responder a esas necesidades, ¿vale? Voy a pasar al tema de la tecnología. Con respecto a la tecnología, uno de nuestros materiales es el conocimiento. Y bueno, estamos trabajando en la actualidad, se está construyendo un bulevar para la Universidad de Málaga, la ciudad de Málaga. No sé si la conocéis mucho o poco, pero como sabéis, la ciudad de Málaga también tiene un clima maravilloso, básicamente casi todo el año. Y la idea es un poco, como decía esta mañana, indagar qué posibilidades hay de hibridar un poco la componente digital de nuestra vida con la componente física, ¿no? Es decir, cómo podríamos tener un espacio público que fuera una mezcla de Facebook y espacio público, o de Twitter, o de TikTok, o de lo que sea. O cómo interactuar con el mobiliario urbano, o cómo poder incorporar conocimiento e información como parte de la experiencia del espacio público, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es un concurso que ganamos en el año 2017. Ya veréis, como sois todos jóvenes, pero vamos, los procesos son largos, por no decir infinitos, ¿verdad? O sea, todo siempre tarda mucho, ¿no? Y bueno, la idea era generar, estamos hablando de hacer un espacio público para la universidad. Nuestro objetivo era cómo podemos hacer un espacio público que sea para los estudiantes de la universidad como vosotros, pero que puedan disfrutar los ciudadanos y que sea un lugar de encuentro y de intercambio. Es decir, cómo esta charla que estamos haciendo ahora la podríamos estar haciendo ahora en una plaza y podría pasar por allí quien fuera y unirse a la conversación, ¿no? Un poco ese es el punto de partida. Luego fue interesante porque con el tema del COVID es un tema que se ha hablado mucho, ¿no? De cómo poder equipar los espacios públicos como espacios seguros para el intercambio, etcétera. Entonces, el Boulevard tiene una serie de aulas abiertas, tiene una biblioteca al aire libre, tiene una serie de espacios de estudio, de espacios de descanso. Es decir, cómo, de nuevo, actividades que están normalmente en el aula se sacan al aire libre, ¿vale? Y cómo podemos equipar el espacio público para que eso sea posible. Es decir, cómo poder iluminarlo, cómo poder proyectar, cómo poder generar confort térmico a través de geotermia, de ventiladores, de atomizaciones de agua, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, este es dentro de todo el bulevar, que tiene 2,5 kilómetros, hay un punto que es el hub climático, que es una cubierta, que además esta cubierta produce energía para, bueno, pues para todos estos componentes que estamos hablando. Y la idea es, de nuevo, ¿no? De hecho, no solo estamos trabajando en el diseño del espacio, sino también en una app que sea como una especie de espacio de encuentro que conecta con el espacio y con la comunidad en torno al mismo. Tenemos también todo el tema del confort climático, con una cortina de agua, donde se puede proyectar, donde puedes proyectar un mensaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y las aulas, que como digo, pues tienen esa posibilidad de configurarlas climáticamente, lumínicamente, etcétera.
Bueno. Este es luego voy a poner un vídeo sobre eso. Este es un pequeño proyecto que hicimos en la ciudad de Dordrecht, en Holanda. Era para hacer, lo llamaban un unconventional playground, y entonces pues en un barrio así un poco degradado querían hacer elementos de juego que fuesen interesantes, que fuesen innovadores, etcétera. Convocaron un concurso y seleccionaron a 4 o 5 estudios y cada uno hicimos nuestra pieza. Este es un carrusel de la energía. Y es un carrusel que con el movimiento de los niños durante el día está generando energía y esa energía se almacena en unas baterías bajo tierra y se utiliza esa energía para la iluminación por la noche. Es decir, esta idea de nuevo, ¿no?, de convertir la sostenibilidad en algo, en cierto modo, lúdico, en algo atractivo y no solo en un discurso absolutamente negativo y de culpabilidad, que a veces es fácil caer en él porque realmente somos poco sostenibles, ¿no? Pero un poco tenemos la esperanza de que las futuras generaciones, de las cuales tenemos hoy una pequeña representación aquí, tomen el liderazgo y bueno, y tengamos una mejor convivencia con el medio que nos acoge, ¿no? Y bueno, nada más, un pequeño proyecto. En términos de información, que es otra de los materiales con los que trabajamos, ¿no? Como he comentado esta mañana, hemos trabajado mucho en términos de participación. Esta es una plataforma que hicimos hace muchos años. Es un repositorio de información, de ideas. La idea es, cuando hemos ido a una ciudad, como decía esta mañana, cómo entablas una conversación con una comunidad que es absolutamente difusa. ¿Cómo te comunicas con la ciudad? ¿Qué es la ciudad? ¿Dónde acaba? ¿Quién opina? ¿Y sobre qué? ¿Y dónde? ¿No? ¿Y cómo se puede recoger esa información? Entonces, bueno, creamos esta plataforma que... En este caso estábamos trabajando con el color rojo para los problemas y el azul para las oportunidades, y como veis aquí abajo en el menú, pues uno puede poner su comentario en torno a distintas temáticas georreferenciado, de manera que luego puedes visualizarlo, puedes decir quiero ver solo los problemas o solo las oportunidades o solo lo que habla sobre biodiversidad o solo lo que habla sobre cultura, ¿de acuerdo? Y un poco la idea es... Lo hemos llevado a cabo en diferentes ciudades del mundo. Es una plataforma que ahora es Creative Commons, Open Source, cualquiera puede descargarla y customizarla. Y la idea es, de nuevo, nosotros estamos siempre temporalmente en una ciudad, cómo ese trabajo puede ser válido y se puede continuar si alguien tiene el interés de continuar, ¿no? Tienes diferentes maneras de visualizarlo, como una nube de palabras, etcétera. Este es un proyecto reciente del verano pasado. Es probable que no lo conozcáis. Esto es, nos invitaron a participar, nos llamaron en el otoño del 2020 para hacer una instalación en el verano del 2021 en la ciudad de Columbus, Indiana, en Estados Unidos. La ciudad de Columbus, Indiana, tiene tiene una tradición sobre arquitectura brutal, porque en los años 50, 60 y 70 pues hubo en los años 60 hubo un empresario que amaba la arquitectura y entonces él promovió muchos concursos de arquitectura y hay muchas piezas de arquitectos importantes. Y bueno, lo que ha quedado de eso es que ahora mismo hay una fundación que cada 2 años hace un festival temporal e invita a distintos estudios del mundo a hacer una instalación, ¿vale? Entonces, el lugar que nos dieron para intervenir era al lado de una escuela middle school, que es como del 6º y 7º, no se llama así 6º, en 1º y 2º de la ESO, no, el último año de 6º y 1º de la ESO, ¿vale? Entonces, bueno, estábamos en plena pandemia, en ese momento las clases eran online en todas las escuelas y realmente, bueno, fue un proceso muy bonito, ¿no? Porque tuvimos que entrevistar a los niños en Zoom, a los profesores en Zoom, y un poco, bueno, el reto que había en ese momento es cómo poder hacer un espacio que sea seguro, es decir, quedaban muchos meses para la instalación, pero decíamos, no sabemos si van a volver a la escuela, pero como no lo sabemos, vamos a generar un espacio que pase lo que pase puedan volver, ¿vale? Entonces, esta idea de los 2 metros de distancia, etcétera. Hicimos una encuesta online y entrevistamos y, bueno, como veis aquí, las barras de lo que más les gusta a los niños es hang out with friends. O sea, lo que quieren estar es con sus amigos. O sea, los niños lo que echaban en falta de ir al colegio era la componente social, ¿no? Que a mí me gusta porque al final la escuela es un aprendizaje académico y de desarrollo social. Entonces todo el mundo quería volver a jugar con sus amigos, a hacer gimnasia con sus amigos, a comer, a ver películas, ¿no? Entonces dijimos, hay que hacer un espacio que permita esto. Entonces teníamos varios requerimientos. Por un lado, había que generar confort térmico, porque la ciudad de Columbus, la instalación era de agosto a noviembre, ahí el colegio empieza en agosto, hace muchísimo calor, el sol es muy duro y realmente, a pesar de que es un césped maravilloso, no se podía estar. Teníamos que generar un microclima y, desde luego, este espacio iba a ser un espacio social. Bueno, este es el espacio de la intervención, esta es la escuela.
Esta es la intervención. Y bueno, la idea era un poco cómo podemos generar un gran espacio con un presupuesto limitado, como decíamos esta tarde, ¿no? Siempre los presupuestos van a ser limitados en toda vuestra vida. Iros haciendo la idea, ¿eh? Porque hay que compensarlo todo con mucha creatividad y mucho trabajo. Nunca hay suficiente dinero, pero bueno, ahí estamos. Entonces, la idea es, bueno, pues trabajar con un hinchable, ¿no? Porque un hinchable con muy poco material, este hinchable cabe en una mochilita, realmente estás cubriendo una superficie con aire, ¿no? Y esta mochilita que cuando se despliega ves ahí el hinchable ahí como tímido, cuando se hincha es auténtica arquitectura, ¿no? Nosotros llevábamos trabajando con el 3D durante meses, pero cuando lo construimos nos quedamos asustados porque era muy grande, ¿no? Con muchos retos también la instalación, etcétera. Entonces, bueno, la idea era el hinchable para mantener la presión tiene que estar pulsando aire todo el tiempo, está permanentemente en tensión a través de dos ventiladores en concreto, ¿no? Entonces, esta succión de aire hace que al final haya un movimiento de aire. Entonces, solo eso hace que abajo se estuviese muchísimo mejor porque hay una corriente de aire y el aire caliente tiende a subir y subía por el orificio superior, ¿vale? Entonces, además de eso, teníamos otros dos ventiladores que lo que estaban era también cogiendo aire para soltarlo limpio, estábamos en tiempo COVID. Y bueno, la idea era esa y que por la noche pudiera estar iluminado con un código de iluminación que ahora veremos. Bueno, de nuevo, aquí veis el 3D y aquí veis el bicharraco. Bueno, que hubo un momento ahí de pánico total durante la instalación, pero bueno, lo logramos. La impresión que tiene por fuera es la hoja del maple leaf, del arce, ¿sí? Que es la especie típica de allí y que es una especie también como en peligro de extinción por el cambio climático, ¿no? Un poco, al final todo tiene que ver con el cambio climático. Aquí veis un poquito la escala. El elemento tiene exactamente la misma altura que el edificio y generaba este espacio de confort que era muy interesante porque, por supuesto, la sombra de este espacio se mueve, cambia totalmente. Aquí veis un poco la situación. Y bueno, pues distintos momentos del interior, ¿no? Las palabras que veis en el interior son palabras que extrajimos de las entrevistas que hicimos a los niños y de la Declaración de Río de 1992 de las Naciones Unidas, que habla, bueno, pues del futuro del planeta, ¿no? Una de las cosas que nos sorprendió mucho es que los niños estaban totalmente comprometidos con temas medioambientales, o sea, solo quería que hiciésemos algo que se pudiera reciclar. Nos dijeron, no tenéis que generar residuos, esto es una instalación temporal. Estoy hablando de niños de 11 y 12 años, ¿eh? O sea, nos dieron muchísima caña y era como, sí, ok. Entonces, bueno, lo interesante es que al final, cuando se desinstaló, con esta tela se están haciendo ahora unos ponchos para la lluvia. Está un diseñador trabajando en ello y, bueno, la idea era un poco, pues eso, cómo poderle dar una segunda vida a todo lo que hicimos, la madera se ha reutilizado por la ciudad, etcétera. Con el tema de la iluminación, pues bueno, como los arquitectos siempre tenemos que dar más, pues más, ¿no? Queríamos también lanzar ese mensaje, ¿no? Esa componente pedagógica. Entonces, teníamos 3 tiras de LED, 3 tiras lumínicas y queríamos hablar de 3 parámetros, la deforestación, el CO2 y la temperatura, ¿no? Entonces, hicimos una traslación de la gráfica de los últimos 120 años, es decir, desde 1900 hasta 2022, cómo son los niveles de deforestación en Estados Unidos, los niveles de CO2 y cómo ha subido la temperatura. Y traducíamos eso a un código de color, con lo cual realmente todos los momentos eran diferentes al anterior en cuanto al este lumínico, ¿no? O sea, un poco para que veáis, así va cambiando permanentemente. Y aquí veis un poco tal. Y luego, bueno, pues esta idea de también, de nuevo, ¿no? Los proyectos los hacemos los arquitectos y la ciudad y la ciudadanía se los reinventa, ¿no? Esto es una cosa que encontramos en Instagram de alguien que, bueno, pues que redescubrió el espacio. Esto es otra persona que voló un dron por el interior y afortunadamente no golpeó el hinchable porque si no, no hubiese acabado el vídeo. Y esto es pues un grupo de danza que también lo utilizó como un stage, ¿no? Una de las cosas que nos gustó mucho, como estuvimos allí varios días durante el montaje y nos quedamos unos días más y estaba la escuela ahí, pues salieron profesores, salieron alumnos. Una de las cosas que nos dijo una profesora, es que yo aquí podría dar una clase de todo, podría dar una clase de matemáticas, les digo que calculen el área, el volumen de este elemento, de física, ver un poco cómo se comporta esto a lo largo del día, a lo largo de la semana, cómo cambia, los movimientos de rotación de la Tierra, etcétera.
de teatro, les digo que cojan 3 palabras y que me monten una poesía, etcétera, etcétera, ¿no? Esta idea también de nuevo, ¿no? Distintas maneras de aprender en distintos contextos. Bueno, y paso a la componente social, un poco la creatividad colectiva como una herramienta, ¿no? Como una herramienta y como un input y como un material. Es decir, yo tengo 1000 ideas, vosotros tenéis otras 800.000, pero a lo mejor no es suficiente, ¿no? Cuando tenemos que trabajar por la ciudad hay que intentar establecer una conversación con la gente y ver qué es lo que quieren, ¿no? A lo largo de los años hemos hecho muchos procesos, estos son unos cuantos, pero hemos hecho muchos, unos a lo mejor aparecen 10 personas, en otros han sido 1000, en otros han sido más difusos, unos han sido digitales, otros físicos, otros... Es decir, hemos hecho muchas cosas asumiendo que nunca vas a tenerlo todo, pero testando y probando ideas, ¿no? Esto es un timeline, un cronograma de un proyecto, ¿no? Un poco esta idea de que estamos trabajando, arriba veis la línea de diseño, ¿no? Es decir, por un lado hay que diseñar, y por otro lado hay que compartir. Y cómo se diseña o se piensa en estrategias, se comparten de una manera, ese feedback te vuelve a informar el diseño, ese diseño vuelve otra vez. Es decir, en el fondo es una línea helicoidal, ¿vale? que va dando vueltas e informando. Este es un proyecto que hicimos en Noruega, un concurso que fue lanzado como ideas para una intervención artística para una plaza, la plaza principal de la ciudad de Hamar. Trabajamos con un vídeo, primero hicieron una lista corta, y al final, en la última etapa, hicimos este vídeo, precisamente con un equipo de por aquí cerca, que nos apoyó con la parte del vídeo. Y bueno, la idea era un poco, en lugar de pensar de nuevo una mente privilegiada, un único artista, decidir qué tenía que pasar en la plaza, cómo podíamos diseñar un proceso que estableciese esta comunicación y que fuera un proceso creativo colectivo, ¿vale? Esto es del año 2011, o sea que son 2 años. Esta idea de que la tecnología de hoy nos permite conectar no solo con las personas que están localmente y físicamente a tu lado, sino con una audiencia mucho mayor. En un pequeño reproductor de la época y iba con un booklet y por eso ponía esto. Entonces, bueno, pues ganamos el concurso, tuvimos la suerte de ganar el concurso, lo cual fue una sorpresa, pero también hubo un proceso de negociación después, porque los concejales, la ciudad, no querían tener solo un proceso participativo, sino querían tener un diseño final de la plaza que fuera fruto de ese proceso, con lo cual perfecto, porque es exactamente lo que nos gusta hacer. Entonces, bueno, pues un poco aquí está el diagrama conceptual de lo que hicimos, ¿no? El proyecto lo llamamos Dream Hammer. Hicimos Physical Lab, que fue un espacio donde estuvimos trabajando físicamente, el Digital Lab, la plataforma digital donde compartíamos contenidos, la Academic Network, una serie de colaboraciones que hicimos con varias universidades de Europa que produjeron y que se involucraron en el proceso, es decir, había estudiantes que hicieron la plaza de Hamar como su proyecto de tesis o como su proyecto de doctorado, etcétera. El Urban Design, que fue el final, y Urban Actions, que fueron una serie de acciones para modificar la plaza de manera que proveíamos experiencias, ¿vale? Tuvimos la suerte de poder alquilar este espacio que estaba frente a la plaza, que era una antigua tienda de bicis que se había quedado en bancarrota, que es muy triste, pero a nosotros nos vino genial, porque estuvimos trabajando desde el espacio de la propia plaza. Es decir, abrimos una oficina y estuvimos ahí trabajando
mañana, tarde y noche mirando la plaza, ¿no? Lo cual es como una especie de privilegio total. La plaza, como veis, no era una plaza, realmente eran dos espacios de aparcamiento y una calle que la atravesaba, y en este espacio pues bueno, lo adecuamos muy sencillamente nosotros mismos. Hicimos pues todo tipo de talleres con los estudiantes, con personas mayores, talleres temáticos, etcétera. Se convirtió como una especie de hub social muy interesante, porque en un contexto como este, donde la gente vive, todo el mundo tiene su casa con jardín, muy conectado al bosque, lleno ¿sabes?, de animales, etcétera, un entorno muy natural, la componente urbana es un poco frágil, ¿no? Entonces se generó de repente la necesidad de venir al centro, que es muy pequeño, y me hacía gracia porque yo presentaba a gente, te presento a tal persona, y yo soy una outsider total, o sea, yo hacía como de conectora de personas de una ciudad pequeña, ¿no?, de Noruega, o sea que bueno. La plataforma, pues compartíamos no solo lo que hacíamos, sino lo que íbamos a hacer, entrevistamos a personas locales, es decir, cómo poder también establecer un vínculo, como digo, entre las personas locales, y también hicimos pues la app para que, entendiendo que no todo el mundo iba a querer venir a las actividades, etcétera, como poder facilitar el participar de manera más difusa. En las acciones urbanas, esta es una de las primeras que la hicieron el colectivo Boa Mistura, no sé si les conocéis, son fantásticos, y esta idea de transformar el aparcamiento en una especie de tapiz noruego, ¿no? En cómo en un fin de semana el espacio se convirtió en otra cosa, y organizamos, o sea, a eso lo llamamos Paint Hammer, a eso lo llamamos Cream Hammer, hicimos un desayuno gratuito para todo el que quisiera venir, lo hicimos con estudiantes de la escuela de Bergen. Un poco esta idea de cómo poder mostrar a través de la experiencia que otras posibilidades son mucho más ricas que tener un aparcamiento, porque aunque parezca mentira, había mucha resistencia a quitar el aparcamiento. Es decir, eso no era una decisión nuestra, la ciudad tenía claro que iba a quitar el aparcamiento y se iba a hacer una plaza, pero los comerciantes de la zona estaban muy enfadados y la daban contra nosotros. Entonces, bueno, pues el taller que hicimos con los estudiantes, un poco en esta idea de brainstorming, es como, pues como aquí hay muchas granjas, habría que traer una vaca. Pues nada, trajeron la vaca, alimentaron a la vaca, había un grupo de cuidado de la vaca, otro grupo de, bueno, en fin, hicimos Green Hammer, hicimos Play Hammer, hicimos Light Hammer, es decir, hicimos diferentes cosas que fuimos identificando sobre el proceso para activar y usar la plaza de manera diferente. Como decía antes, involucramos también a los estudiantes locales, estos son también chicos del high school, del instituto, que trabajando con sus profesores de arte estuvieron haciendo propuestas para la plaza. Es decir, más de 1.400 niños de la ciudad estuvieron haciendo ideas para la plaza. Y esto nos parece interesante, lo primero porque es, bueno, para ellos es un ejercicio creativo, y lo segundo porque es una manera de expandir un poco esta idea de la participación. Nosotros sabemos que los padres de estos chicos no van a venir todos a los talleres, sin embargo todo el mundo sabía que había algo, ¿no? Porque lo saben a través de ellos, a través de sus hijos, etcétera, ¿no? Bueno, el proceso se acabó, hicimos el proyecto de ejecución, se ejecutó una parte, no se ejecutó el proyecto tal cual era original, pero se ejecutó una parte. Una de las cosas que nos llamaba la atención era que todo el mundo pedía agua y una pista de patinaje. Esta es la plaza, como veis, aquí es donde estábamos en nuestro laboratorio. Y aquí atrás, ¿veis mi ratón? Bueno, no se ve, bueno, da igual. Ahí atrás detrás del edificio hay un lago, que es el lago Miosa, que tiene 100 kilómetros de largo y 30 kilómetros de ancho. Es un lago gigantesco que en invierno se congela y es una gran pista de patinaje. Y sin embargo era muy curioso porque la gente de las actividades decía, queremos patinar. Y yo decía, pero si tenéis ahí un lago. Pero lo que se echaba en falta era la componente urbana. Decían, queremos patinar para ser vistos. Queremos patinar elegantes, como los alemanes. Y yo decía, pues vale. Entonces, bueno, pues al final hicimos lo que llamamos el social ring, que era un elemento de agua en verano y que es de patinaje en invierno, ¿vale? Y bueno, se convirtió en la postal, esta es la postal oficial de la ciudad de Hamar del año siguiente. Y para acabar el proyecto quería mostrar un vídeo, comentaba esta mañana a ellos, un poco esta idea de síntesis, ¿no? Nos estuvimos trabajando muchos meses, estuvimos trabajando 1 año y medio en este proyecto, desde el proceso, la colección de todo, el proyecto, y nos invitaron a participar en la Bienal de Venecia, y teníamos muy poquito presupuesto. Entonces queríamos hacer un vídeo que contase el proceso. Y cuando hablamos con la persona que nos iba a apoyar en el vídeo, nos dijo, bueno, es que con vuestro presupuesto solo podéis hacer 1 minuto. O sea, olvídate de contar todo esto que me estás contando. Y yo decía, pero 1 minuto, pero es que es imposible. Entonces estuvimos trabajando, bueno, intensamente en reducir el texto. Es como, ¿qué puedes contar en 1 minuto? Y bueno, lo quiero mostrar porque fue un ejercicio de síntesis de aprendizaje para nosotros, ¿no? Bueno, puedo contar si funciona.
Dream Your City. Sounds interesting, but what does it really mean? Dream Your City is an innovative way of transforming urban spaces by setting up conditions that stimulate a public debate and generate new ideas, and by connecting local citizens to professional and academic networks worldwide. Is this just another utopian dream? Has anyone tried it yet? Yes, we recently used Dream Your City in Norway, where we redesigned the main town square of Hamar. We launched Dream Hamar with these tools: the physical lab, an on-site meeting place used for various events. Its open-door policy made it a perfect spot to listen and be listened to. Urban Actions, public events on the square during which citizens could experience and test ideas at their real scale. The Academic Network, allowing over 1,500 students and faculty from various local schools and international institutions to become part of the design process. And finally, in order to connect Dream Hamar to the world, we built the Digital Lab, where creative people from all over the world could contribute their ideas and interact with others. Outputs from all these spheres of activity help to shape the new urban design concept for the square. So why Dream Your City? Why not? It builds resilient and proactive communities and allows for the creation of more inclusive and meaningful designs. Just dream about the possibilities and contact ecosistemaurbano.org. Bueno, pues nada, nuestro anuncio de un minuto. Bueno, continúo. Un poco en contraste con este proyecto en el cual teníamos recursos, estuvimos mucho tiempo, había que hacer un proyecto, etcétera. En otras ocasiones nos han llamado exclusivamente para la participación. Es decir, esto es un trabajo en Tegucigalpa, en Honduras. Había todo un proceso de remodelación urbana y lo que querían era que hiciésemos unas actividades para conectar con la comunidad. De nuevo, porque un equipo a veces de planificación puede ser extraordinario, pero no saben ni cómo empezar, ¿no? Estuvimos allí, hicimos una serie de intervenciones en el espacio público muy interesantes porque, como decía un amigo mío, en Honduras, ¿qué vais a hacer si no hay espacio y no hay nada público, ¿no? O sea, y yo decía, bueno, pues ya averiguaremos, ¿no? Entonces, muy interesante, porque estuvimos trabajando con 100 estudiantes de la universidad, totalmente involucrados, totalmente inspirados, en un sitio donde el espacio público a las 6 hay que evacuar porque es peligroso, vamos, muy peligroso, no es un poco peligroso, es muy peligroso, en donde cualquier tienda y cualquier sitio hay una persona con una metralleta para entrar, y donde, como digo, el concepto de espacio público es totalmente diferente al que podemos tener en Europa, ¿no? Entonces, bueno, después de toda esa serie de actividades, ya el último día hicimos activaciones, bueno, una cosa muy bonita que no voy a contar, ¿no? Pero el último día había que hacer otro proceso participativo y les lanzamos con 2.200 post-it a que saliesen a la ciudad y recogiesen en 2 horas 2.200 ideas, ¿no? Y lo pongo esto en contraste porque aquí teníamos el presupuesto de 2.200 post-it, o sea que no había... Porque a veces la gente me dice, ¿y cómo? Pero si no hay dinero para la participación, como te digo, siempre hay dinero, porque siempre hay creatividad y siempre se pueden resolver las cosas de otra manera, es decir... No hay por qué hacer un proceso inmenso. Esto para nosotros fue un proceso interesantísimo porque, como digo, lo recopilamos y fue parte del informe. Había 2.200 puntos de vista ciudadanos sobre cosas que pasaban en la ciudad, ¿no? Y se hizo en 2 horas. Entonces, bueno, pues hicimos esta instalación en un museo que nos prestaron estos murales, etcétera, ¿no? Bueno, en Cuenca, que esta mañana he puesto un poquito el vídeo, pues también esta idea de cómo recopilar ideas, cómo a veces en este caso, por ejemplo... Bueno, queríamos trabajar con los funcionarios, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos con la ciudad, me dicen, ¿con qué funcionarios te quieres juntar? ¿Con parques y jardines? Digo, no. Yo me quiero juntar con desarrollo económico, con la policía, con cultura, con parques y jardines, con mantenimiento, etcétera. Es decir, para mí el espacio público es la intersección de todo eso. Y solo si entiendo todo eso vamos a poder producir algo. Entonces, bueno, también un poco transmitir esa idea de que... las ciudades no suelen ser eficientes, en general, ninguna, ¿no? Y los departamentos suelen trabajar de una manera muy aislada. Entonces, en este caso, por ejemplo, hicimos unas mesas de trabajo donde la gente, que era de distintos departamentos, se conocían de mail, pero no trabajaban juntas habitualmente. Entonces, simplemente el hecho de humanizar un poco las relaciones profesionales, pues ya fue interesante, y organizamos esta tabla que tenía que ver con las temáticas. Bueno, distintas dinámicas, como digo, cada vez una cosa distinta. Esto es Asunción, donde nos dimos cuenta de que, por ejemplo, niños que han nacido en la ciudad, que llevan toda la vida allí, no han estado nunca en el casco histórico, en el centro histórico, porque el centro histórico ha estado como abandonado, está muy estigmatizado. Entonces, lo que hicimos es una versión en cómic de todos los edificios interesantes, históricos, culturales del centro, para que tuvieran que ir a visitarlo con sus padres el fin de semana como una especie de actividad, ¿no? Es decir, esta idea de redescubrir y de conectar emocionalmente con el espacio de manera diferente, ¿no? En este caso Asunción, en este caso Cuenca, que los niños hicieron cada uno su
su manzana y la tenían que poner en común. Esto también es en Tegucigalpa, que cada uno hacía su trocito de ciudad y luego tenían que negociar cómo colocarlo, ¿no? Les hacía hacer un proceso de participación para que vean el sufrimiento que es, ¿no? Para que es como, no todo el mundo va a estar de acuerdo ni todo el mundo va a pensar lo mismo, ¿no? Y luego, bueno, pues participación más tradicional, de negociar, de hablar, de compartir. Esto es una acción urbana, ¿no? También en ese proceso en Paraguay, en Asunción, después de estar pues trabajando con estudiantes de la escuela de arquitectura, se dieron cuenta de que llevaban años esperando que la ciudad hiciese unos carriles bici y no los había hecho nunca, y al final pues dijeron, pues los vamos a hacer nosotros, y los hicieron una noche, ¿no? Y entonces en una noche pintaron 12 kilómetros de carril bici, a la mañana siguiente estaba como en los periódicos como una acción anónima, ¿no? Esta idea también de empoderamiento, ¿no? En lugar de estar esperando pasivamente a que la ciudad actúe, ¿qué pasa si los ciudadanos, en este caso los estudiantes, pasan a la acción? Y a partir de ese momento el alcalde dijo que iba a hacer unos carriles bici porque de repente era una cosa súper popular, todo el mundo quería... todo el mundo alababa esa acción, ¿no? Entonces un poco esta idea también de, bueno, pues de incidir. Esta idea de cronograma, ¿no? Esto es de un concurso que hicimos cuando ganamos el master plan del Centro Histórico de Asunción, ¿no? Esta idea de nosotros nos encontramos, cuando trabajamos para las ciudades, en muchos casos los problemas son tan complejos y tan enormes que nunca tiene la ciudad recursos para hacerlo todo. Entonces, o sea, en este caso, saneamiento, transporte público, espacio público, etcétera, 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 ¿no? Entonces, un poco cómo poder establecer una serie de prioridades, ¿no? Y esta idea también de traer buenas prácticas globales, o sea, cómo podemos traer ideas que ya existen, no partir de cero, inventar la rueda permanentemente, sino qué ha pasado en el mundo, cómo se puede abordar este tema y cómo lo podemos traer localmente, ¿no? Bueno, aquí serie de intervenciones. Esto sigue siendo Asunción. Pero esta idea de acciones sobre el tiempo, ¿no? A mí me gusta mucho, mucho, mucho pensar en procesos, el proceso, ¿no? Porque al final todo es un proceso de desarrollo, de ideación, de implementación, de uso y de transformación, ¿no? Entonces, cuando hemos contado los proyectos, pues siempre los contamos como si una ciudad tiene el proyecto que sea en marcha, pero solo tiene, da igual, 200.000 euros o 500.000 o 30.000, ¿por dónde empezarías? Para mí esa es la clave, ¿por dónde empezarías? ¿Por dónde empezarías para que eso sirva de catalizador para generar más recursos, ¿vale? Bueno, esto es de Asunción, no me quiero enrollar más, ya estamos... Bueno, y esto es, perdona, de todo, el plan maestro acabo con esto, el plan maestro del Centro Histórico de Asunción fue un documento, bueno, muy grueso y muy interesante, pero además le añadimos un poco ante esta excusa de las ciudades de, es que al final no podía implementarlo porque no tenía dinero. Eso se acabó. O sea, entonces hicimos una serie de lo que llamamos acciones urbanas, acciones piloto, perdón. Un catálogo de 60 o 70 acciones piloto donde había acciones que costaban $2.000, $10.000, $20.000, $200.000 y 2 millones. Es decir, un catálogo, lo que llamábamos SMLXL, para que no tuviese la ciudad la excusa de que no tiene dinero, porque siempre se puede hacer algo. Siempre se puede hacer algo. Y en este caso, una de las acciones piloto que proponíamos era el trabajar en las medianeras. La ciudad de Asunción tiene muchas medianeras blancas, totalmente abandonadas, y se proponía hacer un festival de arte, y se hizo el festival de arte, y en solo una semana pusieron una temática indígena, vinieron artistas de toda Latinoamérica, y con muy pocos recursos se transformaron muchas medianeras de la ciudad, con lo cual se convirtió en un atractivo para, como digo, que la gente visitase el centro que no lo había visitado en su vida, ¿no? Porque era un espacio tal. Entonces voy a acabar con el vídeo que se puso ahí. Latido Americano, a stunning urban art festival. Two weeks to transform more than 40 buildings. Street artists from all over Latin America, generating multiple urban synergies. Asunción is now reinventing itself, being reborn from its very center. Asunción's heart starts beating. Bueno, luego tengo 2 vídeos más, pero ya a este proyecto. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿5 minutos más? ¿Estáis muy cansados? Un poquito sí, ¿eh?
Bueno, venga, esto ya. Bueno, esto es, de nuevo, también esta idea de que no siempre hacemos el proyecto y la participación y todo, hay veces nos llaman así un poco lateralmente, hacernos algo de participación, bueno, y es un poco comprometido, porque en el fondo estás poniendo tu cara, no tu cara, tu entusiasmo y tus ganas de recolectar todas esas ideas y no sabes lo que van a hacer con ellas, ¿no? Esto es en Bahamas, en un sitio muy complicado, en Exuma, que es un archipiélago de islas muy frágiles, que me imagino que hace 50 años eran maravillosas, ahora no lo son, porque están absolutamente un poco explotadas por el turismo, un turismo que no deja ningún tipo de economía ahí, son todo empresas extranjeras, que el dinero no genera nada, ¿no? Entonces, un sitio con mucha pobreza y, bueno, a mí me resultó muy triste, ¿no? Entonces, bueno, había un proceso de planeamiento y nos llamaron para hacer algo y bueno, volvimos a trabajar, tengo muy poquitas diapositivas, volvimos a trabajar con esta idea de lo rojo como los problemas y lo azul con las oportunidades y cómo poder hacer algo que nos sirviese para recoger esas ideas, pero también para hacer una pequeña instalación final que la gente pudiera ver, ¿no? Entonces trabajamos con estas hojas de origami donde la gente escribió sus ideas y hicimos esta especie de jardín efímero donde la gente podía ir y visitar y leer las ideas de otros. No tengo la foto nocturna, pero al final lo que tenía cada hoja es una pequeña luz LED, con lo cual el jardín estaba como iluminado por la noche. Y bueno, esto es otro tema que estamos trabajando ahora en la ciudad de Hollywood, en Florida, donde también planteamos un poco por ir desde lo pequeño hasta lo grande, ¿no? O sea, hacemos lo que podemos dependiendo de lo que se pueda, ¿no? En este caso es para hacer como el planeamiento de la ciudad, actualizar el planeamiento existente, y la idea es generar una plataforma donde la gente pueda tener acceso a tiempo real a propuestas, es decir, no tanto presentar algo acabado y definido, sino cómo poder hacer un proceso abierto, transparente, participativo y, a ser posible, creativo, ¿no? Y poder visualizar diferentes escenarios, ¿no? Yo creo que estuvimos trabajando en Francia hace unos años y una de las cosas que decían ellos lo tenían súper claro, es la participación requiere formación, ¿no? Decían, va a haber la semana que viene un taller de participación, pero tienes que venir los 2 días de antes a entender la complejidad para poder participar. Porque no se puede participar solo con lo que uno no quiere para su barrio, hay que entender las condiciones técnicas, económicas, sociales, etcétera. Y si queréis acabo ya con un vídeo, ahora sí que sí, que me parece que es este. Bueno, no sé por qué. No sé por qué no funciona. Sí, es este. No me deja ponerlo en grande, lo pongo en pequeño, ¿vale? Sí, como esta mañana, no sé por qué. Y tampoco se oye. Imagina una universidad abierta que se integra en la vida urbana. Espacios públicos interactivos que promueven el encuentro entre disciplinas. Tecnologías y entornos digitales que facilitan la producción de conocimiento. En un entorno natural, acondicionado bioclimáticamente, creando espacios conectados que potencian el intercambio entre estudiantes, docentes y visitantes. El bulevar central del nuevo campus de la Universidad de Málaga conecta las facultades entre sí y abre el campus a la ciudadanía, creando un recorrido peatonal activado por hubs o plazas y espacios de aprendizaje y encuentro social, incorporando tecnología para crear un entorno urbano interactivo y conectado con el mundo digital. Un corredor ecológico que gestiona de forma eficiente sus recursos, generando diferentes paisajes. Paseos protegidos por relieves naturales se convierten en escenarios para la divulgación, el encuentro y el descanso. La aplicación digital permite activar nuestro entorno y acceder a una realidad aumentada con contenidos académicos o culturales. El Hub Digital y Climático concentra espacios de aprendizaje colaborativo, permite modificar las condiciones ambientales de manera interactiva y genera toda la energía del parque.
La cubierta del hub aloja sistemas tecnológicos que conectan a los usuarios con el espacio físico y el entorno digital. A lo largo del bulevar, las aulas abiertas están equipadas para trasladar la experiencia universitaria al espacio público. Una extensa red de sensores genera datos abiertos que facilitan la investigación y permiten identificar en tiempo real las zonas más confortables del bulevar. En la biblioteca abierta del Olivar, la tranquilidad favorece el uso de los espacios de descanso y lectura en un entorno que cuida y potencia la biodiversidad. Un campus conectado, abierto, interactivo y verde. Un espacio natural inteligente, con balance energético positivo y confort bioclimático. Un espacio público donde colaboración, creatividad y aprendizaje componen la escena urbana. Bueno, pues ya está. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Sí? Sí, sí, te oigo, sí, sí. Ah. Mi pregunta es, también porque está fuera de lo que nosotros hemos hecho, en varios proyectos hablas de la participación de los ciudadanos, pero mi pregunta es más a fin de familiarizarlos con el proyecto o de que ellos participen activamente de las decisiones que tomáis? Es decir, ¿quién tiene la palabra? ¿O cómo trabajáis en eso? Para mí es un proceso de escucha y de aprendizaje. Es decir, si yo ahora ganásemos un concurso en un sitio remoto de la Tierra, me parece rarísimo llegar y decir, yo ya sé lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, para mí es una manera de acelerar ese proceso. O sea, en cierto modo hay una componente egoísta, es decir, necesito ese conocimiento, y una componente también de generosidad. Creo que la gente merece la transparencia y el ser parte de esto. Son ambas cosas, ¿no? Entonces creo que es bidireccional y creo que es ideal porque ellos tienen un conocimiento que yo no tengo y yo tengo un conocimiento que ellos no tienen, o una experiencia, o simplemente tengo una mirada fresca a un lugar, ¿no? No sé, me parece que es un equilibrio estupendo y de hecho a veces cuando hemos trabajado en el extranjero nos asociamos con alguien local porque nosotros tenemos de nuevo una experiencia y estamos menos condicionados por componentes dinámicas, sabes que todos los sitios pueden ser complejos, etcétera, pero al mismo tiempo no tenemos un conocimiento real del sitio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tándem bueno y equilibrado. Entonces, entiendo que como trabajáis en sitios diferentes y proyectos diferentes, no siempre contactáis con ellos del mismo modo, pero tenéis una línea de actuación habitual. Es decir, ¿crees que hay algunas actividades que implican más que, por ejemplo, nosotros que quizá lo primero que pensaríamos es ir por la calle y parar y preguntar? Sí. Bueno, a mí, cuando podemos, siempre que podemos, contactamos con las universidades, porque las universidades pues están llenas de talento y creatividad y en el fondo es la gente que va a seguir trabajando en la ciudad. Yo siempre os veo, o sea, vosotros sois los futuros arquitectos de esta ciudad, ¿no? Entonces, qué mejor interlocutor, ¿no? Y cuando eso no es posible, pues bueno, pues dentro de la sociedad civil, ¿qué grupos son los más activos, ¿no? Es que depende, de nuevo. Cuando hablamos de un tema como de planificación urbana, por ejemplo, en Encarnación, también ganamos el concurso para hacer el master plan de toda la ciudad y ahí lo que hicimos fue abrir una pequeña oficina local donde se fue alguien de nuestra oficina y luego con personas locales y la idea era primero entender las dinámicas, ¿no? Y entender que, como decía esta mañana, solo por poner un cartel diciendo hoy aquí hay un taller participativo, eso no significa que la gente vaya a venir, ¿no? Y nos dimos cuenta que la ciudad era compleja, que está muy desagregada, que hay barrios muy inconexos, que no tienen transporte público, que el tiempo es un recurso muy valioso y no todo el mundo lo puede malgastar. Entonces nos dimos cuenta de que teníamos que ir conectándonos, ¿no? Entonces, cuando hago el listado de las actividades que hemos hecho, nosotros nos hemos juntado con grafiteros, con artistas, con emprendedores, con desarrolladores, con promotores, con políticos, con jóvenes, con inmigrantes, con mujeres emprendedoras, es decir, es que depende, ¿no? Entonces, al final se trata, a mí me gusta decir que igual que cuando vas a trabajar en un territorio o en un solar, tienes que medirlo y haces como una especie de mapeo físico, hacemos el mapeo social, que es quiénes son
¿Quiénes son los activos aquí? ¿Qué grupos hay de interés? ¿Quién va? Por supuesto los jóvenes, pero por ejemplo en Noruega una de las cosas que identificamos es que había una comunidad somalí muy grande que no participaba. O sea, no es que no participase, es que los hombres iban a trabajar, las mujeres estaban en casa, no hablaban noruego, pero tampoco hablaban inglés, o hablaban inglés, pero no se sentían suficientemente empoderados como para venir a esas actividades. Pues una actividad la hicimos en la escuela donde iban a aprender noruego, ¿no? Es decir, que esa flexibilidad de qué puedo hacer con lo que tengo y cómo puedo tapar esos otros huecos que tengo que sé que se van a dar. Nunca vas a tener una cosa al 100% participativa ni al 100% perfecta. Tirando de sí lo mismo que dices de la participación, cuando proyectáis, cuando presentáis vuestras propuestas o cuando iniciáis el proceso de crear el proyecto con la sociedad, ¿os habéis encontrado realmente con una defensa de la gente? Es decir, no, nosotros no queremos participar o no nos interesa, o no habéis podido tirar adelante algún proyecto por decir no hemos dado el clavo con este grupo o con... Nos ha pasado un poco de todo. Nada se ha paralizado por eso, ¿eh? O sea, siempre, casi todo, en mi experiencia, todo lo que se ha paralizado más bien por temas políticos, porque ha habido cambio de administración y de repente eso ya no es interesante, o por lo que sea. Nos ha pasado lo opuesto. Estuvimos trabajando en una ciudad en Paraguay, ganamos el concurso, empezamos a trabajar y había resistencia porque es como, ¿y por qué una empresa española? ¿Y por qué tiene que ser de fuera? Y Bueno, entonces, en Encarnación, como ya he dicho, entonces hicimos una pequeña oficina local, empezamos a trabajar, un compañero de la oficina estuvo viviendo allí 6 meses haciendo múltiples talleres, ¿Qué pasó? Nos ganamos la credibilidad de la gente, porque nosotros no tenemos agenda oculta, eso también te lo digo. Nosotros intentamos, como digo, entender bien el contexto físico, el contexto social, el contexto, y dar las mejores soluciones dentro de nuestro conocimiento, ¿no? Entonces eso al final genera confianza. No genera confianza la primera semana ni la segunda, pero al cabo del tiempo sí. Y de hecho yo siempre decía, ahora mismo somos los que más sabemos de esta ciudad, más, porque incluso a veces entre los departamentos la gente no se lleva bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Nos ganamos la confianza de las personas a pesar de que había una resistencia, hubo cambio de administración, la administración dijo no va a salir el proceso adelante y se montó un movimiento ciudadano apoyando el proyecto. Es decir, algo que no hubiésemos previsto 6 meses antes o 1 año antes, ¿vale? Es decir, que las dinámicas no son rígidas, cambian y bueno, al final somos humanos, ¿no? Y al final la comunicación es lo más importante. Por eso tenéis que hacer un vídeo para el viernes, porque tenéis que acostumbraros a comunicaros con el mundo, a comunicar vuestras ideas y el porqué de esas ideas, ¿no? Quiero hacer ¿qué piensas sobre un tema? En el contexto en que estamos, independientemente de cuestiones como la emergencia climática, obviamente se está hablando de ciertos temas de recuperar la ciudad como estructura de pensamiento, la pandemia, etc. Aquí hay una cierta tendencia a pensar, digamos, como la ciudad clásica, como esa ciudad que se ha impuesto, ¿no? Impuesta sobre la naturaleza, que se ha apartado, refugiado de la naturaleza de algún modo, y digamos que lo natural se ha domesticado en el jardín, ¿no? Digamos que tenemos esa imagen de lo que sería la ciudad europea, ¿no? Y hay una cierta tendencia a pensar que esa ciudad es la ciudad que genera un cierto rechazo por, ¿no? Cuestiones sobre lo mineral, que en realidad no es solo una ciudad física en cuanto a mineral, sino también es muy cultural, por tanto hay cosas que son muy intangibles, que ahí están, pero parece ser que no se estén hablando sobre ellas. Y hay como dos corrientes, ¿no? O dos maneras de pensar qué va a pasar en el futuro y cómo poder afrontar esos dos temas, ¿no? Se habla de ciudad de salud y ciudad, digamos, que pueda responder a la emergencia climática, ¿no? O sea, como dos. Tiene que ver con un low technology, digamos, que solo es renaturalizar 100%, o sea, un poco como dice el Spring, ¿no? De quitar lo que hay para desvelar lo que es la naturaleza y el extremo ya sería el cleaning, ¿no? El cleaning, que es todo natural y casi sin tecnología, ¿no? Y otra sería como construir un paisaje, digamos, más artificial, naturaleza artificial ¿no? Y que a lo mejor, digamos, la tecnología, mediante displays, etcétera,
permite construir ese paisaje cultural, pero al mismo tiempo ecosistémico, que no tiene, pero artificial. Entonces tú que has trabajado en todo el mundo, distintos climas, que es lo que comentabas esta mañana, también distintas realidades, morfologías urbanas muy distintas. Al final de la charla ha sido como más, digamos, en problemáticas más sociales, de principio de las leyes locales. Quizá a lo mejor centrándolo en un contexto europeo, primer mundo. ¿Cuál de las dos situaciones crees que es más fácil o técnicas crees que es más fácil que podamos abordar esos problemas? ¿Entiendes, no? Sí. Yo creo que las dos. Es decir, para mí no es... Es que cuando describe los extremos ya no me siento identificada. Yo creo que precisamente se trata de encontrar esto, ¿no? El equilibrio entre lo natural y lo artificial. Y además a todas las escalas, ¿no? Yo cuando hablo de... O sea, cuando cuento lo de la laguna de macrofitas, para mí la laguna de macrofitas es un ejemplo de una cosa que se puede hacer mucho más a escala urbana. Esto al final es, en cierto modo, una anécdota, ¿no? Pero ¿qué pasa si la ciudad reutiliza todas sus aguas, tanto desde, como decía esta mañana, desde el apartamento hasta el edificio, hasta la plaza, y cómo cada espacio residual, que es otro de los temas, ¿no? Cada espacio residual pudiera tener una componente performativa, ser parte como de un sistema, ¿no? Estamos ahora mismo trabajando en un parque en Colombia cuyo objetivo es poder captar el agua durante la época lluviosa para tal. Bueno, pues esto genera, a pesar del contexto que hay, una resistencia en los funcionarios, que es como, ¿pero para qué? Eso es muy costoso, ¿por qué no conectamos a la red? Y dices, joder, pues porque dentro de 20 años no vamos a tener agua, ¿no? Entonces, bueno, lo que te quiero decir, pero eso es una combinación entre la naturaleza y la tecnología, porque para hacer eficiente la naturaleza también necesitas la tecnología. Entonces, yo no lo veo como una cosa opuesta, lo veo como algo hibridado. Lo veo como algo hibridado, totalmente. No sé si eso responde, ¿eh, Josep? No tanto. Sí. O sea, creo que no, para mí no es solo la naturaleza nos va a salvar, pero tampoco es solo la tecnología, ¿eh? O sea, tampoco nos va a salvar la tecnología. Y creo que precisamente lo bonito es cuando podemos incorporar ambas capas, ¿no? O sea, cómo renaturalizar la ciudad y cómo pueden tener la tecnología para que eso sea más viable y más eficiente, ¿no? La eficiencia, ¿no? Yo creo que son las dos. No, para mí son dos capas de lo mismo. Cuando mostraba al principio del todo, ponía comunidad o sociedad, medio ambiente y tecnología. Para mí la tecnología es lo que nos conecta con el medio ambiente, o es una manera de conectarnos o de hacer más eficiente. Para mí es parte de lo mismo. Sí. En cuanto a un aspecto más social, ¿tú crees que el hecho de como que apoyarte e interactuar con, sobre todo en barrios, si se trata de barrios, ayuda a descubrir cómo evitas, por decirlo de alguna forma, a la hora de revitalizar un barrio, un espacio, de que no se gentrifique después? Porque muchas veces también pasa que barrios se transforman y lo que pasa finalmente es que se echa a la gente del barrio y atrás no después se vivienda. Totalmente, y eso está pasando en todo el mundo, hasta puntos insospechados, donde la gente ya no puede vivir en la ciudad en la que trabaja y básicamente son grupos de inversión que están comprando todas las viviendas, y vivir es como... O sea, ser habitante de una ciudad o ser trabajador de una ciudad no significa que puedas permitirte vivir en ella, lo cual es bastante surreal. La gentrificación es compleja de gestionar, pero es que depende del contexto, ¿no? Cuando estamos hablando de contextos donde la vivienda está en muy mal estado o el barrio está en muy mal estado, pues es que a lo mejor hay que gentrificar un poquito, porque es que hay que mejorar. O sea, también puede ser una excusa, ¿sabes? Como a veces para no hacer nada, ¿no? Es como, no, es que esto para no gentrificar a lo mejor no hacemos nada, porque si no les vamos a expulsar. No, pues a lo mejor esta gente, precisamente porque su vivienda vale muy poco, hay que mejorar el contexto, el barrio, el espacio público para que su vivienda valga un poquito más, ¿no? Entonces es una manera también de reequilibrar el territorio o las capacidades económicas. Evidentemente eso llevado al extremo, pues ya expulsas a la persona y ya no tiene ningún sentido. Pero yo la gentrificación, en ciertos contextos, y estoy hablando ahora de contextos muy, muy complejos, es como, no, bueno, pues hay que gentrificar un poco. Esta gente hay que darle una plaza, hay que iluminar esa plaza, hay que limpiarla, hay que mantenerla, y a lo mejor alguna persona va a tener dificultades para seguir viviendo. Pues vamos a identificar cuáles son las personas más vulnerables para poderles apoyar. Pero no que sea una excusa para no hacer nada, que también me lo he encontrado, ¿eh? Gracias. Disfruté mucho
escala arquitectónica a la que llegan a partir de, bueno, de la evaluación que hacen y cómo evalúan la problemática. Pero ¿cómo defiendes tú, sería desde tu formación, una formación que, bueno, que en Estados Unidos incluso mucho más separada de urban plan, urban design, paisajismo, arquitectura? ¿Cómo, claro, ese encuentro se ve el potencial de tu formación en este contexto y con esa audiencia, pero ¿cómo te posicionas en ese contexto y cómo te parece que a futuro, que es tu formación, pero también es una formación muy de Madrid, digo, nombrar a otros colegas que también y es muy particular de la escuela, ¿no? Entonces, ¿dónde te parece que resides ese valor de esa formación y cómo te parece que se puede defender esa visión tan, si quiere, generalista, pero que a la vez es muy específica del arquitecto, ¿no? De poder hacer esa pregunta desde la disciplina. Es una mirada arquitectónica, una problemática que excede a la arquitectura. Y a mí eso me parece súper valioso, pero ¿cómo lo defiendes? Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Para mí fue un descubrimiento cuando llegué a Estados Unidos por primera vez a dar clase, saber que allí el que era arquitecto era arquitecto. Pero es que el arquitecto hace el objeto, es que ya ni le interesa a partir de la fachada para allá ni lo hace, ¿no? Y el que es planificador urbano no tiene ni idea de arquitectura ni de diseño. Para mí eso fue como, qué raros sois, o sea, en España, además siempre digo, en España sabemos de todo, o sea, y claro, te miran comiendo así, hombre. Pero bueno, a mí me gusta pensar, o sea, la respuesta es compleja, ¿no? O la pregunta es compleja. Me gusta pensar que todo está conectado. Yo siempre digo, hay que abordar los problemas globales a través de los proyectos locales. Es decir, a mí nadie nos va a encargar que hagamos la planificación del mundo en términos de agua, o ¿me entiendes lo que te digo? Y sin embargo, a lo mejor tengo que hacer un jardín, o tengo que hacer un edificio, o tengo que hacer una plaza, o tengo que hacer una rotonda, ¿no? Entonces, para mí todo está conectado temáticamente, los problemas son los mismos. Entonces la pregunta es cómo los resuelves a nivel de fachada, de edificio, o de espacio público, o de espacio de juegos infantiles, o de master plan. Pero los problemas son los mismos. Es la materialidad, es el agua, es el aprendizaje, es la economía local. Es decir, que para mí hay un hilo conductor muy claro. Yo entiendo que eso hay gente que no lo ve así, porque, entre otras cosas, a lo mejor no tienen ese entendimiento de que la arquitectura, por ejemplo, tiene una función social clarísima, ¿no? Es decir, en otras culturas, en la cultura más anglosajona, la arquitectura es un objeto. Es un objeto tecnológico, es un objeto performativo, es un objeto energético, pero es un objeto. No tiene, por ejemplo, una repercusión urbana. Y para mí, clarísimamente, en el momento en que implantas un edificio en la ciudad, estás generando unas dinámicas que antes no había. Entonces, para mí tiene una componente urbana inmediata. O sea, vamos, es que aunque no te esfuerces, van a pasar cosas que antes no pasaban. Entonces, para mí es todo mucho más continuo. Desde la micro escala de la fachada que permite que entre el aire o te limpia el aire y te captura el CO2, hasta qué habría que hacer a nivel de ciudad para que la circulación también tengas una estrategia de minimizar el CO2. ¿Me entiendes? O sea, es lo mismo, solo que son diferentes escalas y diferentes herramientas. Pero es verdad que en otros contextos no se ve tanto así. Para nada, no se ve nada. Sí. Una pregunta rápida y ya. Sí. Solo para saber cómo es un poco, muy brevemente, el sector en el que trabajáis. ¿Acostumbráis a trabajar mediante concursos? Sé que has dicho que la ciudad de Madrid, o ahora no me acuerdo, te había encargado un proyecto. Pero ¿cómo funcionáis en general los organismos para Bueno, a lo largo de los años hemos hecho muchísimos concursos, todos los que no hemos ganado, que tenemos muchos, no los he contado, eso es otra charla, yo sé, para el año que viene, pero para eso tenemos que programar más horas, porque tenemos muchas más cosas no ganadas que ganadas. 10 días enteros de concursos hemos hecho millones. Ahora hacemos menos, porque también uno se va, pues vas probando otras estrategias. Últimamente hemos trabajado, desde el año 2014, hemos trabajado bastante para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el Banco Mundial y para el Banco Asiático. ¿Y eso qué es? Pues en ese caso es más temas de consultoría urbana, donde tú no vas a hacer los proyectos. Tú un poco lees la realidad, por ejemplo, en Bangladesh estuvimos trabajando
porque a veces van a dar un préstamo a la ciudad, en este caso eran 100 millones de dólares, que parece mucho, ¿no? No es nada porque allí hay que hacer millones de cosas. Entonces lo que quieren es, el banco quiere, como hay tanto que hacer, podría ser que den un préstamo y que una vez gastado ese dinero no tenga ningún tipo de repercusión, porque es como una gota en un océano de problemas. Entonces lo que quieren es definir una estrategia muy clara de dónde habría que invertir ese dinero para que de verdad tenga un impacto social en el corto plazo. Es decir, y entonces en ese caso, por ejemplo, pues dijimos, aquí los más vulnerables son los niños. Los niños no tienen espacio público, no tienen espacio de juego, muchos no pueden estudiar en sus casas porque no tienen luz. Entonces hay que hacer algo que desde el momento en que inviertes, estos niños van a tener una mejor vida. Y entonces se identificó una serie de community centers que estaban muy desvencijados para invertir y para que eso tuviese un impacto, pues bueno, trabajando en la ciudad, dónde están esos edificios o qué edificios se pueden transformar en community centers, qué huella tienen, cada cuánto puedes caminar, cuánto puede caminar un niño de manera segura, es decir, y al final, pero el proyecto lo hace otros, entonces dictamos como las estrategias urbanas de acondicionamiento y de edificio, ¿no? Qué estrategias, qué sistemas, qué materiales, qué es lo mejor, pero luego con todo ese paquete hacen un concurso y se presentan empresas locales y hacen los proyectos de arquitectura. Entonces hemos trabajado eso, idealmente nos encantaría hacer la arquitectura de todo, pero es inviable y realmente, también por nuestra experiencia, trabajar en el extranjero a nivel de proyecto de ejecución es complejo. No digo que sea imposible y no digo que no haya que ambicionarlo, pero es complejo. Es complejo por la normativa, por muchos motivos, ¿eh? Entonces, bueno, eso es un tipo de trabajo que hemos hecho. ¿Qué más? No nos llaman todo lo que nos deberían llamar. Es decir, todavía seguimos, no hacemos tantos concursos abiertos, esa es la realidad, un poco también te vas quemando etapas. No digo que no haya que hacerlos, alguna vez hacemos, pero hacemos a lo mejor más concursos que son en 2 fases, que te presentas a la primera y si la primera no pasas, pues ya no haces más. Pero el tema de nuestra época, que era hacer 3 paneles a uno, no sé cuántas noches sin dormir y tal, pues eso llevamos una temporada sin hacer porque, a lo mejor no nos da la vida, no estamos haciendo otras cosas. Así que ahí estamos. Sí. Bueno, un poco relacionado con lo que preguntaba Alexei, y es también curiosidad. ¿En los proyectos tan internacionales alguna vez os habéis encontrado con alguna barrera lingüística, por ejemplo, de no comunicación completa, hablando precisamente de esto de la interacción social? Nos hemos encontrado con todo tipo de problemas y todo tipo de barreras. O sea, yo cuento aquí los éxitos de lo que habéis visto, que repito que otro día contamos, todo es complejo, nada es fluido y sencillito, hemos tenido problemas, y cuando tú hablas, como digo, cuando hablas de espacio público, en tu cabeza, yo te digo espacio público, ¿tú en qué piensas? Dime, así rápido, ¿en qué? Claro, pero es que esas calles, esas plazas que tú estás pensando, en Tegucigalpa no existen, o en Bahrein hay espacios para mujeres y para hombres. Es decir, es que no barreras lingüísticas, barreras culturales muchas. O en Tegucigalpa, pues eso, te tienes que, a las 6 de la tarde hay que evacuar porque es peligroso. Entonces, muchas de las cosas que damos por supuesto en determinados contextos no es así en otros sitios. Entonces, ese es un poco el aprendizaje siempre, no puedes dar por supuesto algunas cosas y hay que ir y por eso a mí me gusta decir que el primer proceso es siempre de escucha, porque tienes que saber un poco entender, ¿no? Y con mucha sensibilidad y mucho tacto, ¿no? Por supuesto, para no herir sensibilidades. Tampoco vas a llegar tú allí con tu agenda y decir, así hago yo las cosas, ¿no? ¿Cómo se hace aquí? ¿Cuáles son las barreras? Etcétera. Bueno, muy de cirugía, con muchas, hay que aprender a escuchar, ¿no? Y aprender, y en una posición muy humilde, porque hay muchas cosas que no sabemos, evidentemente. Decir que se tiene que ser sostenible, se tiene que ser, escuchar a los demás, intervenir, pero precisamente para actuar en estos sectores más vulnerables de la sociedad, que esto iba más relacionado con lo que preguntaba Alexia, ¿cómo accedéis a ellos? Porque dudo mucho que un promotor venga y diga, mira, esta parte de la sociedad que es la que peor está necesita un proyecto de reforma. O sea, ¿cómo llegáis? Bueno, hemos trabajado, cuando trabajas en espacio público, principalmente trabajas para entidades públicas o por organismos internacionales que trabajan en ciudad, es decir, no trabajamos, prácticamente nunca hemos trabajado para un promotor privado, entonces es como otro ámbito. Y
Y como decía antes, al final lo que haces es el mapeo físico y el mapeo social. ¿Con quién podemos hablar? O sea, hemos trabajado, por ejemplo, en Kirguistán hace 2 años, donde para empezar nadie habla inglés, así para empezar, ¿no? Entonces todas las reuniones son con un traductor, ¿no? O en Noruega nos pasó que tuvimos un traductor que hacíamos textos, los traducía en noruego hasta que ya vino alguien y me dijo, lo está traduciendo mal. O sea, imagínate el estrés, porque es que no tienes control de todo, ¿no? Y en Kirguistán el traductor pues hablaba en ruso, pero tampoco hablaba todo el mundo, la gente no hablaba todo el ruso, o sea, muchas barreras y muchos filtros, y al final es encontrar gente de confianza en quien te puedes apoyar, ¿no? Para hacerlo viable. Si quieren preguntarme algo en toda la semana, o sea, si efectivamente. Vale. Bueno, pues, Nada. Bueno, ahora os vamos a escuchar a vosotros, lo sabéis, ¿no? En silencio ahí. Que ahora vamos al aula y presentáis vosotros, ¿vale?